Hola, queridos amigos y amigas. Esta noche tengo el agrado de presentar a mi gran amigo y camarada Diego Vergara Lira. Lo voy a presentar bien porque hay gente que no lo conoce. Nosotros somos amigos desde hace décadas. Él es profesor universitario, es diseñador industrial, es artista marcial, escalador premium del Club Alemán de Santiago, instructor militar también. Bueno, ha vivido en India, en China, fue el único occidental en el Campeonato Internacional de Budo, arte samurái, en Japón. Tenía de su compañero de entrenamiento nada menos que al cónsul de Japón en China. Él se ha movido a alto nivel en el mundo del deporte y en el mundo también del arte. Bueno, ha hecho un montón de murales en el restaurante El Parrón acá en Santiago de Chile, en el Barrio Alto, y también unas exposiciones que hizo en el Museo de Cardún, de caballos y cosas así que él pintaba. Además de eso, también tiene sus caballos, sus animales, él vive en el campo y tiene una escuela de arte ancestral especializado en forja. Así que les presento a mi gran amigo Diego Vergara Lira. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo está, amigo mío? ¿Qué tal? Aquí bien, bien abrigado igual que tú. A la- Así es, tal cual, bien abrigado también por acá, ya el invierno haciéndose presente en los campos, en la cordillera, todas partes. Oye, siempre me acuerdo cuando me regalaste lo tengo aquí al lado, lo tengo bien usado, ¿ah? Lo he usado harto, se ve ahí bien carreteado. Bueno, tiene sangre y otra cosa. Es un kukri. Cuéntanos de este pequeño cuchillo, hacha, sable. Bueno, exactamente, po, esa es una pieza legendaria, esa es original, la traje allá en Nepal de Pokhara, donde todavía existe el último regimiento de Gurkha en Nepal, el regimiento Pokhara. Y es bien interesante porque fíjate que esa forma se le llama en términos de forja afalcatada, ¿no? Como falcata, pero está presente también en las espadas que ocupaba Alejandro Magno, por ejemplo, los copis, Sí, está presente en espadas de los fenicios, los griegos, macedonios como Alejandro Magno, está presente en la península ibérica con la famosa falcata que destruyó los escudos de los romanos después de enfrentarse a los íberos tuvieron que ponerle una pletina de acero en todo el contorno de sus escudos para enfrentarse a esa nueva arma que era la falcata. Es decir, la falcata, el copi, el kukri son armas legendarias, espadas nobles que tienen esta curvatura como media boomerang y que son sí, muy afalcatadas en el peso hacia adelante. así es, como medio boomerang. Yo recuerdo que se las daban esto desde que eran niños, a estos nepaleses, de que eran muy pequeñitos le pasaban uno. Claro, de hecho el pueblo nepalí del norte, que era del reino de Gorka, por eso se llaman los Gurkha, los del reino de Gorka, fueron los únicos que no derrotó el Imperio Británico cuando estuvo presente en la India, Nepal y lo que hoy en día también es el sur de Pakistán, hoy lo que sería Cachemira. Los Gorkha, los del reino de Gurkha, nunca fueron derrotados, unos guerreros que se han instalado en el Himalaya, el fondo son campesinos de altura, de montaña, a los pies del Himalaya, y esos cuchillones los ocupaban para abrirse camino en las junglas de bambú, y bueno, y después también se transformó en su arma en tiempos de combate. Sí. Oye, tú mencionaste un tema muy interesante que te voy a llevar para allá. Nombraste a Kashmir y recuerdo Srinagar, el Rosabal. Cuéntanos un Así es. poquitito de qué pasa ahí. Bueno, oye, notable, notable recuerdo. Bueno, aparece inmediatamente la imagen de una familia tejedoras de alfombra en Nepal, en este mismo lugar de donde vienen Sí, Tukukri, en Pokhara, porque fíjate que los árabes desde tiempos ancestrales por la ruta de la seda siempre han sido comerciantes, de hecho la palabra bazar significa mercado en árabe, viene de ahí, o sea, lo que es ir al mercado persa, un bazar, es del mundo antiguo persa, ¿m? La herencia luego de los árabes. Entonces, había una familia proveniente de Cachemira, de Kashmir, de Srinagar, la actual capital de Cachemira, que era la familia de Gulam Rosol. Y Gulam Rosol
era un señor ya de cierta edad, muy, muy ponderado, muy agradable, típico personaje culto musulmán que tiene, digamos, una profundidad magnífica del conocimiento y la filosofía, y él venía de la orden sufi. ¿Mm? Y este personaje, Ghulam Rosol, era nada menos que el guardián de la mezquita de Rosabal. ¿Mm? ¡Wow! Donde Caíste parado está. ahí. Ahí parado, o sea, me habían invitado a un pocar, nos hicimos amigos en una feria con ellos, me invitaron a comer en la noche, todos sentados en una alfombra persa maravillosa con puros cuencos de cobre, y en eso de repente veo una imagen ahí en la muralla de su casa, muy humilde todo, pero sobre una alfombra persa, o sea, dentro de la humildad, una riqueza ancestral. Sí, Y en eso veo una imagen, compadre, una imagen chiquitita, verde con plateado y dorado, muy bonita, al estilo persa, al estilo árabe antiguo, y era nada menos que un santo, eh, pero que me era familiar. Y yo le pregunté, oiga, Gulam, ¿qué imagen es esa? ¿Qué santo es? Y me dice, bueno, pero si ese santo es Yusuf Asaf Isa, es el que ustedes le llaman los occidentales Jesús. Para nosotros es Yusuf Asaf Isha, el gran santo, el gran sabio, el gran mensajero de Dios. Está en un nivel más alto que el profeta Mohamed, o sea, estamos hablando que un personaje muy, muy importante dentro de la cosmogonía sufi y la cosmogonía musulmana antigua. Bueno, y le pregunté, pero ¿qué onda esta imagen? Pero yo conozco a Jesús de otra forma. Me dice, bueno, nosotros conocemos a Jesús de esta forma, por eso Occidente y Oriente han estado peleados desde las cruzadas, porque sí. ustedes dicen que murió en la cruz y nosotros no decimos eso. Así Ahí es. empezó toda una hebra impresionante que tú bien conoces. Bien. Bueno, yo quiero seguir con esa hebra porque yo estuve hablando de esto este fin de semana en las conferencias con el doctor Faiz y luego me subí al cerro, mencioné algo. Quería contar que justamente en el Corán se habla que Jesús no murió en la cruz porque la gente no moría al estar crucificada 3 horas. Estaban 3 días y salían vivos. Jesús estuvo crucificado de las 3 a las 6 de la tarde y de ahí se fue a pie hasta Galilea, que son 100 kilómetros, y después se fue a continuar su misión. Él tenía una misión muy clara, que era llevar su mensaje a las tribus perdidas de Israel. Parte de su mensaje importante era que el Dios de este mundo no es el Dios de antiguo, no es el Dios creador, es un Dios falso, y el Dios verdadero está arriba. Ese mensaje lo tenía que llevar a todas las tribus de Israel. En ese momento se le había llevado a 2 tribus, que solamente la de Judá y Benjamín. Los judíos de ahora son las tribus de Judá y Benjamín. Faltan 10 más. Y resulta que hasta el día de hoy el río Indo, que cruza casi todo Pakistán, un río más largo, en una de sus riberas se llama Vinis Israel, los hijos de Israel, y se ha llamado así desde hace miles de años. O sea, él fue por la ruta de la seda hasta allá, y registros de esto hay en el Corán, hay en los Vedas, hay en registros persas, y de hecho allá, en la capital donde tú estuviste, en esa mezquita, en el Rosabal, está la famosa tumba de Jesús que me parece que tuviste la posibilidad de visitar. Cuéntanos un poco ese detalle magnífico de tu viaje, ¿no? Claro, mira, hay una cosa muy interesante que justamente, como tú bien dices, al estudiar la escritura antigua y también al estudiar la postura filosófica de los pueblos originarios antiguos, ¿no es cierto? De todo lo que era el centro de Europa, el centro de Asia, el Tigre y el Éufrates, Mesopotamia antigua y todo lo que sabemos, nos empezamos a encontrar con cosas que nos han contado que no son tan ciertas, ¿no? Es como una suerte como de política, que hay que escribir algo, un cuento que le sirva a todo y que sea fácil de explicar, pero finalmente cuando quedan las cosas ocultas y se develan, chuta, nos cambia la realidad. Entonces ese quiebre de paradigma es muy difícil para manejar la sociedad y es por eso que el establishment se preocupa de dejarlo en un status quo, que no se sepa mejor. ¿Ah? Pero efectivamente, o sea, el escarmiento de la crucifixión, que es un invento griego, no romano, los romanos copiaron casi todo lo griego, bueno, y también copiaron, junto con las catapultas y una serie de herramientas, copiaron también lo que era la forma de tortura y escarmiento de la crucifixión, pero que la gente no moría ahí. ¿Ah? De hecho, la crucifixión es vertical, efectivamente te puede dar un edema pulmonar, que fue lo que le pasó a Cristo cuando le propinan ese lanzazo, ¿no es cierto? Y sale agua del pulmón, eso es un edema pulmonar por la postura que tenía, es algo normal, digamos, pero claramente por los ungüentos que le pusieron, que eran para no para embalsamar, sino para curar heridas, sabemos que él Aloe. no murió en la cruz, claro, y era básicamente
un tratamiento durante 3 días para tratar las heridas que tuvo y después él quedó en un estado suficiente para poder seguir su camino. Sí, Aparte que es fuerte. Po. déjame explicar un poco eso, que decía que él, la única prueba que iba a dar era la prueba del profeta Jonás. ¿Y quién era el profeta Jonás? Un tipo que se lo tragó una ballena y después de 3 días lo devolvió a la playa. Pero durante esos 3 días, ¿el profeta Jonás estuvo muerto dentro de la ballena? Esa es la pregunta. Lo que pasa es que la palabra suscitar, oye, se suscitó un hecho inédito, viene un ciclón ahora. Y Apareció. resucitar es volver a suceder. Y eso y punto, y se acabó. Y eso está en el Corán varias veces y donde dice literalmente, ellos mintieron. Y parece que sí mintieron. Porque como tú bien dices, nadie se muere crucificado 3 días. Hay gente que ahora lo crucifican durante, o sea, en 3 horas. Lo crucifican varias horas, se crucifican gente, gente loca que hoy quiero y quedan súper vivos. O sea, esa es la realidad. Bueno, y tú fuiste a donde está esta tumba de Jesús en Srinagar, en la capital de Kashmir, y viste esas imágenes ahí y te invitaron a ir a la tumba de noche. ¿Cómo fue eso? ¿Qué viste? ¿Cómo era todo? Cuéntanos todo. Claro. Luego de fumar shisha durante varias horas con mi querido amigo Gulam Rosol, y que de hecho me traje la misma pipa ¿A verla? que estas son las pipas que fuman en Kashmir. ¿Ah? Esto ya que está labrado en cobre, ya como tú puedes ver. Qué Y bonito. esto es un narguil, pero de Kashmir, porque es rígido. ¿Ah? No tiene la pieza flexible La manguera. que claro, no tiene la manguera. Bueno, ese es el que se fuma en Kashmir, que es bastante más fuerte. Y bueno, estamos en esta situación exquisita de conversación con este sabio, ¿no? Fumando shisha, narguil, verdaderamente en persa antiguo, pipa. Déjame explicar algo que dijiste, que este hombre era de la corriente sufí y que estaba a Claro, cargo de ahí de la mezquita. Los sufís son la sí. rama esotérica de los musulmanes, son estos monjes danzantes, derviches, eh, que son músicos también, son muy cultos, de ahí vienen también todo este tema del eneagrama, de la numerología, de ese lado del mundo. Hay grandes cultores de esa área de la filosofía acá en Chile, como Claudio Naranjo, la antigua escuela arica, ¿no? Bueno, era un musulmán de élite, de la parte más esotérica, más escondida, sumamente sabio, sumamente preparado, muy culto, y él estaba a cargo de la mezquita donde está la tumba de Jesús. ¿Y qué pasó? Bueno, y justamente como él era un hombre tan serio y yo era un occidental que tampoco podía poner la mano al fuego por mí, eh, como que me estuvo cateando harto rato para ver si yo era digno de ir, digamos. Y cuando vio que mi sentimiento era auténtico, el fondo me dijo, bien, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Vamos a ir en la madrugada, tenemos que ir como a las 2 3 de la mañana. Yo te voy a pasar un traje, en el fondo una especie de túnica, que son las que ellos ocupan en Kashmir, que zona muy fría, de cordillera, entonces tú andas con unas túnicas, con unas capuchas como de monje, ¿no? Negra, oscura, de lana, prensada, que yo me traje el mío que me mandé a hacer allá también. Y bueno, y disfrazado un poco, oculto, porque no me podía ver que yo fuera un occidental, que no fuera de ahí, digamos. Me llevó a la mezquita a las 2 3 de la mañana, esperamos a esa hora, caminamos por las calles oscuros, andan ellos con una especie de, mm, de pocillo, de greda o de metal, donde ponen brasas y se la meten debajo de las túnicas, imagínate el frío que hace. Y así nos desplazamos como una cosa totalmente bíblica hasta llegar a la mezquita. Bueno, y la mezquita está custodiada en varios costados porque tienen hartos conflictos con la India. Piensa que ese lugar es árabe, no tiene nada que ver con la India. Pertenecía verdaderamente a Pakistán, es de las cordilleras de Kashmir. Pero bueno, los indios la tienen ahí en una zona de litigio porque tiene muchos minerales, agua, represa y todo lo que ya sabemos que es lo que buscan los países actualmente. Entonces está custodiada militarmente toda esa zona. Entonces habían varios tipos con AK-47, digamos, protegiendo el sector. Y acá me dijo, mira, compadre, no digas ninguna palabra, crucemos estas vallas, no mires y digas nada, y todo va a estar bien. Bueno, eso era con riesgo de muerte, en el fondo. Si tú ahí te descubren que eres un occidental infiltrado, no te dejan pasar. De hecho, hay letreros por todos lados que está prohibido el paso para gente que no sea la de ahí y de la mezquita. Con justa razón, porque ellos están custodiando y protegiendo este lugar sagrado.
porque si lo dejan al libre albedrío, imagínate el nivel de destrucción que llegaría. Bueno, y así llegamos. El lugar es muy humilde, es una construcción muy antigua, pero lo impresionante es que adentro hay un sarcófago como de 10 metros de largo, impresionante, con ¿De la típica cuánto? forma, 10 metros de largo, ¡Wow! sí, enorme, 10 8 metros de largo y encima con una especie de tela bordada en oro y plata, verde y plata y dorado, igual que la imagen que había visto años ¡Wow! atrás en Nepal. Y debajo de eso hay una cripta donde estarían los restos auténticos de Yusuf Asaf Isa, el gran sabio Cristo que vivió más de 80 años en unas cavernas de Kashmir y le enseñó a todo el pueblo de Kashmir la cultura, la filosofía y la espiritualidad, tanto así que la mayoría de los bosques y los ríos y los valles en ese sector, amigo Ramón, se llaman Isha, Yusuf Asaf o Jesús. Uy, lo encuentro maravilloso. Yo recuerdo que dimos esta conferencia donde tú hablaste de eso, yo hablé de toda la parte de las escrituras bíblicas y del Corán. Y bueno, nos valió la invitación del embajador de Argelia en Chile, el país más grande de África, el 10.º país más grande del mundo. Lo invitó un par de veces o más allá a disfrutar su banquete con esos lujos orientales. Oye, yo creo que la gente que tiene harto ahora para digerir aquí, hay un mundo. Recuerdo cuando este Andreas Faber-Kaiser, uno de los que creó este Mundo Desconocido, que era una revista en España, después que con todo esto y mostró las notas de Notovich, de este hombre que anduvo por allá, y hizo todo el paralelo con las escrituras, cosa que es lo que hacemos nosotros ahora, después de eso lo asesinaron. Así que Claro, es total, interesante recapitular que la pelea, la pugna principal que hay entre árabes y judíos tiene que ver justamente porque ellos creen en Jesús, pero creen en Jesús a un nivel más alto que el profeta Mahoma, pero dice ahí en la escritura, incluso voy a ir a buscar el Corán y mostrar exactamente lo que dice, dónde lo dice, de que lo tengo aquí al lado, donde dice que ellos no mintieron al decir de que Jesús había muerto, porque nunca murió. Dice, eh, de hecho está la tumba de María, está allá también cerca de Pakistán, está la tumba de Tomás, todas las iglesias cristianas, o la única iglesia cristiana del sur de la India, está hecha, o sea, está hecho en honor de Tomás, el gemelo se dice de Jesús. Mira lo que dice. mm, En el Corán capítulo 23 dice, refugiamos los árabes a Jesús y María en una colina provista de manantiales. Esto fue después de que abandonó Galilea y se fue a llevar su mensaje al resto de las tribus de Israel. Dice que lo protegieron. Eso está en el capítulo 23 del Corán. Y fíjate que hay un libro escrito en persa y árabe, se le conoce como la primera historia mundial, que se llama Hami ut Tawarik. Se habla, bueno, ahí se habla de China, de Mongolia y también de partes incluso de Europa. Dice, Jesús y María. María llevaba un báculo, de ahí viene la palabra virgen, de la vírgula, que era una señal de poder. Y su hijo Jesús estuvo hablando con el rey Nasibaín, que hasta el día de hoy ese lugar existe. Y mira lo que dice el Corán. Y por haber, esto está en el Corán en el capítulo 4, y por haber dicho, hemos dado muerte al ungido Jesús, hijo de María, el enviado de Alá, siendo que no le mataron, sino que les pareció así, ciertamente no le mataron. Si hasta Pilato decía, oye, que murió, ¿cómo va a morir? Qué raro que haya muerto. Hasta Pilato dijo que no, no voy a morir. No le mataron, sino que les pareció así. Ciertamente no le mataron. Por eso dice que no confíen en los judíos. Bueno, después llegó a Alepo, Siria, y siguió por una ruta, la única ruta que había, que era la ruta de la seda, pues. Y en Persia se conoce, como tú dices, como Yusasaf, el venido de Occidente. Lo mismo que en Afganistán, no solamente en Kashmir, en todos lados lo conocen así. Y mira lo que dice al final. Dice, en el este de Srinagar hay un monte donde tú estuviste, en el santuario conocido como el trono de Salomón o de Soleimán. Y está escrito en piedra que Yusuf Asaf enseñaba ahí a la gente en el año 54. Y mira este en el libro de la India. Y en Bajavisha Mata Purana escribió el Raya, el rey, dice Chalewain,
se reunió con Isa y éste le habló de la verdad y del verdadero Dios del cielo. Mira, quien quien habita atravesando el centro del sol. Eso está en el Vaibhaja Madhapurana, escrito en el año 115. O sea, lo que estamos hablando esto es lo que habla la mitad del mundo y que nosotros no nos han enseñado. Que creen en Jesús. Los musulmanes creen en Jesús y creen como alguien superior, pero que fue enviado no a ellos. Ellos tienen su profeta. El Jesús fue enviado Total. a otro. O sea, es tan así, amigo, que lo que tú dices es tan así que entenderíamos la mitad de los problemas que hay hoy en día. Básicamente conociendo los hechos reales. O sea, cuando el fondo este Yusuf Asaf, el montañés también le llamaban, porque ojo que también siempre nos dijeron que el carpintero nació en una cosita de pobre. Oye, no, los carpinteros eran tipos fuertes que construían casas, construían barcos, construían estructuras de madera enormes. Entonces el tipo tenía una resistencia fantástica, le decían el montañés también, porque estaba acostumbrado a caminar en la mitad de la naturaleza y enfrentarse a las bestias, como sale escrito por ahí. Tanto así que los indios se lo expulsan a Jesús porque le dice tantas verdades ahí, Sí. todos estos cultos que ustedes tienen, todos estos tipos de sacerdotes, medio deidades raras, les dijo, les contó tan la firme, al compadre lo agarraron y lo expulsaron fuera de las paredes del Lo extramuro de expulsaron. la ciudad para que se lo comieran las bestias. Y ojo que Jesús, como era el montañés, se comunicaba con las bestias, no estaban ahí. Y así siguió caminando, ¿te fijas? Entonces, la historia del Jesús que nos cuenta, la historia antigua árabe o de la India, de los textos tibetanos, que también vamos a conversar de eso, es de un Jesús tan poderoso que el Jesús que nos ha enseñado la Iglesia Católica es una cosa pero Una minimizada, débil, alpargata afeminada, oh, nada. tiene pero Y siempre ninguna. crucificado, ahí lo dejan crucificado y sufriente. ¿De qué estamos hablando? ¿Hasta cuándo? Y por eso, fíjate que en las cruzadas, los templarios y los ashashins tenían relaciones tan Sí, buenas, porque ellos se dan cuenta, en la alta esfera del combate, digamos, donde estaban los verdaderos guerreros, estaban los ashashins, que después, sí. peyorativamente, la palabra asesino Asesino. deriva de los latinos cristianos quisieron ponerle ese nombre, pero en el fondo el Ashashins era un guerrero de tan alto nivel que era el único que se enfrentaba con los templarios, según el código de San Bernardo 1-7, los Ashashins también tenían el mismo código en campo de batalla, entonces se midieron y se dieron cuenta que eran iguales, y ahí empezaron a decir, epa, aquí no nos vamos a enfrentar, ¿te fijas? Y ahí empieza todo un diálogo subterráneo, que es el Sí. que estamos rescatando ahora, de que debajo o arriba, da lo mismo donde tú lo quieras situar, las corrientes son las mismas. Lo que pasa es que las que están al medio son las que nos han mantenido en la oscuridad. Los que están al medio, y bueno, y la masa que sigue esa gente, la masa que no tiene idea de nada. Oye, amigo, te voy a Claro, proponer algo. Yo creo que esto es muy fuerte para la gente, es como un plato contundente para la noche, para que mediten en esto. Te voy a proponer que sigamos esta conversación y tal vez retomemos en algún momento esas conferencias que hicimos en el pasado, que eran conferencias privadas, no es como ahora que podemos hacerlo así. Y de repente hagamos algo para que hay mucha ¿sí? gente que está interesada en este tema. De hecho, pongámoslo aquí, porque la gente que está interesada realmente en este tema, que es la verdadera historia de Jesús, más luz sobre la historia de Jesús, y vamos y sigamos con el tema, porque esto nos va a ayudar para que haya paz entre nosotros, entender que los musulmanes son nuestros hermanos. En el Corán se habla más de 40 veces de Jesús. Hay un capítulo entero, que en el capítulo número 3 se habla a María, y explican claramente qué es lo que pasó con Jesús. Jesús siguió su misión. ¿Cuál era su misión? Tenía que hablarle a todas las tribus de Israel, y le había hablado a una. ¿Cuál era esa una? Judá y Benjamín, que son los judíos ahora. Pero tenía que hablarle a los otros. ¿Y dónde estaban los otros? Hasta el río Indo, hasta el río de hoy, hay una ribera que se llama Hijos de Israel. Estaban en Persia, en Afganistán, en todo eso, lo que es la ruta de la seda para allá, hasta el día de hoy. La tumba de María está en Pakistán, está, bueno, Aquí están. el que quiera averiguar va a Sí, llegar a esta información porque es pública. exactamente. Y solamente como una pequeña salvedad que Israel de esa época no tiene nada que ver con el Israel de ahora. ¿Ah? No, pues Eso lo entonces, quiero súper claro, porque, a ver, los pueblos judíos antiguos, ortodoxos, religiosos, no tienen nada que ver con el pueblo de Israel. Eso quiero dejarlo categóricamente así es. dicho, porque en el fondo es un pueblo que ha sido depredado por inmigrantes que son
de la zona eslávica de Europa, que no Son tienen nada que ver con el házaros, mundo árabe. son házaros. Y de hecho, si escuchamos los primeros israelitas como Golda Meir, primera ministra de Israel, ella se sentía palestina, hablaba árabe y no tenía nada que ver con los israelitas actuales. ¿Ah? Entonces quiero dejar súper en claro que lo que buscaba Jesús no era hablarle a los israelitas, sino era hablarle al pueblo perdido que se había ido fuera, que ese también eres tú, soy yo, son los árabes, son Sí, todos. No así son es. solamente hijo de Dios que ellos se proclaman. Eso no tiene nada que ver con lo que está sucediendo ahora, que Y, es ave. y es bueno que sepan que los árabes son descendientes de Abraham con su esclava Agar. Él no había tenido hijos y se unió a su esclava favorita, o sea, tenían harem los tipos, y tuvo un hijo que se llama Ismael, pero cuando tuvo su hijo con Sara, a su hijo Jacob, Sara dijo, ya, expúlsala, échala de aquí. Y lo echaron al desierto. Los árabes y los judíos son hermanastros. A mí no me va a ni nadie a contar ningún cuento, son hermanastros. Hay más Claro, genes eh, judíos en el pueblo palestino de hoy día, hebreo, que los que se dicen ser judíos, que vienen todas estas tribus házaras, que por ahí por el siglo X, lo que ahora es Ucrania. Así que bueno, el tema es más profundo. Pero para ese terminar, también, todos los ese pueblos otro, somos hermanos y se nos ha costado una historia mentirosa de muchas cosas que son importantes. Los árabes son hermanos, los judíos son hermanos, pero hay ciertas sectas por ahí que quieren controlarnos y mentirnos y contarnos historias a medias y que estos son terroristas y que esto... No. Los que controlan el mundo hoy día son terroristas. Los que están asesinando a todos estos palestinos por decenas de miles son terroristas. No el pueblo judío, el gobierno de Netanyahu, por ejemplo. Esos tipos así son es, terroristas. ¿Ah? Así que hablemos las así es. cosas claras. Hay una historia no contada de Jesús y vamos a tratar de arrojar más luz al tema pronto con nuestro amigo Diego. Oye, supe que tienes un nuevo curso de forja. Bueno, sé que está lleno el curso de forja, pero para los futuros cursos, cuéntanos un poquitito de eso. ¿Dónde se están realizando los cursos para hacer cuchillos, yachas y cosas espectaculares? ¿En qué parte se hacen los cursos esto? Mira, se hacen acá en este mismo lugar. Yo en este minuto estoy en el segundo piso de mi taller. Acá está como el sector más de escritorio, pero abajo el taller es el lugar, digamos, Un taller de del fuego. forja. Claro, ahí donde están todos los yunques, todas las herramientas. Acá en el Valle Colchagua, en la sexta región, entre Santa Cruz y Pichilemu. Entonces, básicamente están orientados a un fin de semana. La gente después de que sale del trabajo, la gente convencional que trabaje de lunes a viernes o cualquier persona, digamos, se viene después de la pega. De Santiago son prácticamente 2 horas y vienen de todas partes de Chile. Igual algunos hasta vienen se han venido manejando todo el día desde Puerto Montt. Ahora estoy hablando con algunas personas de Punta Arenas, de Coyhaique. Mira, ha sido muy interesante porque se ha logrado un pequeño foco acá que congrega gente que tiene los mismos intereses. En el fondo, más allá de aprender a hacer un cuchillo, de aprender a forjar, que es una técnica propia de un oficio, se ha reunido gente que está hambrienta de conocimiento, ¿no? Y de tratar de reconectarse con esa esencia antigua que es la que nos deja como tranquilos, nos deja en paz. No esta cosa artificial que nos tiene a todos alterados con toda la energía revuelta, ¿no? Entonces, un poco la gente que viene eso, viene de la A a la Z, profesionales del mundo de los aceros, soldadores, constructores que quieren aprender forja puntualmente, tratamientos térmicos, nos detallamos eso también, y también gente que quiere experimentar un oficio nuevo o enfrentarse a una experiencia que lo reconecte con ese tiempo y ese ritmo. Así que ha Sí. sido muy bonito. Y quiero agregar que han ido niños con sus papás. Un niño de 12 años perfectamente puede ir, un poquitito más Claro, pequeñito. Y también han ido mujeres. Me acuerdo de este grupo de motoqueras que iban para allá sí, a hacer sus cuchillos y sus cosas. Así que los que quieran participar en estos cursos de arte ancestral, de forja, que no solamente para hacer armas, es para hacer también artesanía, cosas ornamentales, claro. ubiquen a Diego, Diego Vergara Lira, lo ubican ahí por Instagram. Búsquelo y lo van a encontrar. Yo voy a dejar el link de él aquí en los Y ahí también detalles tenemos del video. un estoy armando ahora recién, amigo, que se llama The Drakkar Project, porque ya verdaderamente mi perfil era una mezcla atómica de mis intereses. Entonces, para Bueno, tratar de segmentar un poquito, armé esta línea de Drakkar Project. Pues Drakkar se llama el taller. En verdad, sí. yo soy un servidor y obrero de mi propio taller. Mi taller es el que domina la situación. El Drakkar, ya vida, ¿no? Es un barco vikingo que navega raudamente
los mares del sur desconocidos, pero la verdad que yo soy pero del barco, nada más. Qué bonito. Ya, pues, amigo, un gran abrazo, saludo a tu mamá, a los caballitos allá, a todos los animales que te rodean en ese lugar tan hermoso donde vives en la sexta región. Y vamos a seguir con estos temas porque yo sé que a la gente les va a gustar. Y si la gente lo pide, yo creo que esto da para que retomemos a hacer las conferencias en vivo. Hablemos de este tema por los tiempos que estamos viviendo, que viene una guerra, que quieren el mundo, enfrentar al mundo musulmán con el cristiano. No, no, no lo vamos a permitir. Eso. Y sabes que también, amigo, vamos a hablar de los héroes que tenemos en nuestra patria, en Sudamérica, en Sí, todo el continente americano. Vamos a retomar esos arquetipos porque más que nunca la gente necesita modelos, necesita arquetipos sí. y hemos tenido héroes olvidados que hay que Sí, y reivindicarlos. hay gente que está tan perdida que incluso demonizan a nuestro ejército o a nuestras fuerzas armadas, a nuestros carabineros, los demonizan. Y son tan débiles en sus mentes que ya, un tipo cometió un error, no, toda la institución es, porque viene asusado desde afuera, porque también hay una guerra hoy día psicológica contra nosotros para desempoderarnos. Los arquetipos de los caballeros antiguos son nuestros militares, pues, tanto en servicio activo como los que ya están retirados. Ellos son los caballeros de la antigüedad que están aquí para protegernos. Eso. Ya, Así. amigo, un gran abrazo. Nos vemos pronto. Nos vemos, cuídate.